En la extensa y silenciosa arquitectura de la conciencia humana, a menudo creemos que solo existe una forma válida de pensar, una única herramienta para desentrañar el universo. Pero hace siglos, entre la penumbra de sus reflexiones, Blaise Pascal nos advirtió que la realidad no se deja capturar por una sola mirada, sino que exige, inevitablemente, dos ojos distintos. Por un lado, poseemos lo que él llamó el espíritu de geometría, esa capacidad de construir certezas ladrillo a ladrillo, basándonos en principios claros, tangibles y definidos. Pero frente a él, vibrando en una frecuencia completamente distinta, reside el espíritu de sutileza, donde la lógica se disuelve en la intuición y las verdades se sienten antes de poderse nombrar. El drama de nuestra existencia y de nuestros errores más profundos radica en confundir estos dos mundos, en intentar medir el amor con una regla o construir puentes con meros presentimientos. Para entender quiénes somos, debemos detenernos a observar cómo operan estos mecanismos dentro de nosotros. Empezando por el más rígido y seguro de ellos, el espíritu de geometría es el reino de la deducción lenta. Es el territorio donde la mente avanza paso a paso, sin saltarse jamás un eslabón de la cadena lógica. Aquí, los principios son pocos, son gruesos, son innegables. Están ahí, a la vista de cualquiera que tenga la paciencia de detenerse a mirarlos sin distracciones. Es el pensamiento del científico, del matemático, del estratega que no mueve una pieza sin haber calculado las consecuencias de las tres siguientes. Su gran fortaleza es la certeza. Una vez que se aceptan las premisas, la conclusión es inevitable. Es una fortaleza inexpugnable contra el caos del error. Sin embargo, esta mente geométrica tiene una debilidad fatal. Se vuelve ciega cuando los principios son demasiados, cuando son sutiles, cuando no se pueden definir con palabras exactas. Y es ahí, justo donde termina la rigidez de la línea recta, donde comienza el vasto y brumoso océano de la sutileza. El espíritu de sutileza, o finez, opera en el instante. No deduce, sino que penetra de un golpe la complejidad de lo que tiene enfrente. Aquí los principios no son 3 o 4, son millones. Están dispersos, son invisibles al análisis lógico y se sienten más en el estómago que en el cerebro. Es lo que nos permite juzgar el carácter de una persona con una sola mirada, o entender la belleza de una pintura sin poder explicar matemáticamente por qué nos conmueve. En la sutileza, la mente no sube una escalera, abarca el panorama completo de golpe. Es una visión tácita, natural, que no requiere esfuerzo técnico, pero sí una sensibilidad extrema. El problema es que estos principios son tan delicados que si intentamos forzarlos en la rigidez de la lógica, se evaporan entre nuestros dedos. Y es precisamente en el cruce de estos caminos donde surgen los malentendidos que gobiernan nuestras vidas sociales y profesionales. Cuando el geómetra intenta entrar en el mundo de la vida cotidiana, a menudo se vuelve ridículo, exigiendo definiciones exactas en una conversación sobre sentimientos. Quiere probar que alguien le ama usando axiomas. Quiere deducir la alegría como si fuera una ecuación, y al hacerlo, destruye la esencia misma de lo que busca. Por el contrario, aquellos que viven puramente en la sutileza, a menudo carecen de la paciencia para descender a los primeros principios de las cosas. Se asustan ante la lentitud de la lógica. Juzgan la ciencia o la estructura por corazonadas, despreciando el rigor necesario para construir verdades duraderas. Pascal observaba esta guerra silenciosa en los salones de París, matemáticos burlándose de poetas y cortesanos riéndose de los científicos. Ambos tenían razón en su dominio, y ambos estaban irremediablemente equivocados al intentar conquistar el dominio ajeno con las armas incorrectas. La sabiduría, entonces, no consiste en elegir un bando, sino en reconocer que la mente humana es un instrumento polifónico. Necesitamos la geometría para navegar el mundo físico, para construir, para curar, para entender las leyes que nos gobiernan. Pero necesitamos la sutileza para navegar el mundo humano, para entender el sufrimiento, la belleza y los matices invisibles de la moralidad.
El ser humano completo es aquel que sabe cuándo detenerse a deducir y cuándo es el momento de simplemente ver y sentir. Como dijo Pascal, el corazón tiene razones que la razón no entiende. No porque la razón sea inútil, sino porque su dominio tiene fronteras. Quizás la verdadera inteligencia no sea más que la gracia de saber caminar con un pie en la tierra firme de la lógica y el otro en las aguas profundas de la intuición.